Noche de hoy vamos a tener una palabra de oración para así poder dar inicio al estudio de la palabra en esta noche, y vamos a orar en esta hora. Y mientras oramos y los hermanos y las hermanas siguen llegando a esta su casa para tener este culto, ¿verdad? Este servicio del estudio de la palabra, vamos a orar y usted sigue haciendo labor de evangelista para compartir esta experiencia con aquellos y aquellas que no tienen acceso a esta palabra del Señor. Así que en esta hora tenemos una palabra de oración y luego nos movemos para el estudio de la palabra. Bienvenida Olga Rosa y bienvenida a nuestra hermana Gloria Martínez en esta hora. Oramos juntos y juntas en esta hora. Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias porque sabemos, Señor, que en medio de todo tú estás en nuestra vida y obras con poder y con gracia, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora que tu presencia llene este lugar, llene mi casa, pero también llene el lugar, la casa o el lugar donde estén nuestros hermanos y hermanas compartiendo esta palabra en esta hora. Te suplicamos, Señor, que manifiestes tu poder, que manifiestes la presencia de tu Espíritu de manera extraordinaria y que podamos, Señor amado, recibir tu palabra en esta noche, sabiendo, Dios, que siempre, siempre es prosperada para aquello para lo cual fue enviada. Gracias por esta semilla valerosa de tu palabra. Gracias porque verdaderamente es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Permite, Señor, que a través de este estudio sigamos edificándonos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Sigamos edificándonos como tus discípulos y tus discípulas, Señor, y podamos seguir dando testimonio de tu grandeza y de tu poder, aún en medio de la adversidad. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros y por tu amor manifestado en medio de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas, todos y todas en esta noche. Qué bueno que usted pudo sintonizar a tiempo, qué bueno que usted pudo compartir esta experiencia de la palabra con otras personas que están a su alcance, para que la palabra también les alcance a ellos y a ellas. En esta noche vamos a continuar la serie de estudios que hemos iniciado acerca de Ama a Dios. Pero esta serie de estudios que hemos iniciado en este trimestre va atada al tema central que nuestra iglesia, que el liderato de nuestra iglesia ha escogido para este año, que es caminando bajo su gracia. Y dentro del tema caminando bajo su gracia, hemos iniciado una serie de estudios que tienen que ver con amar a Dios, porque es parte fundamental para poder caminar bajo la gracia del Señor, amar a Dios por sobre todas las cosas. En esta hora yo quiero invitarles, mis hermanos y hermanas, a buscar la palabra. Y yo voy a estar leyendo de la versión de la traducción del lenguaje actual. Y voy a estar leyendo en Números. Estamos en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 13, versos, todo el capítulo 13 hasta el capítulo 14, hasta el verso 9. Y yo voy a leer, como les dije, de la versión de la traducción del lenguaje actual. Mientras usted está buscando la palabra en Números capítulo 13 y 14, le damos la bienvenida a nuestra hermana Nilsa, a nuestra hermana Mirna Cruz, a nuestro hermano Domingo Torres y a nuestra hermana Saidabet y nuestro hermano Juan Martínez. Bienvenidos y bienvenidas todas. Leo en esta hora la palabra del Señor en Números 13 y luego también parte del capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. Dios le dijo a Moisés: envía algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar. Que vaya un jefe de cada tribu. Así que Moisés envió desde el desierto de Parán a 12 jefes de los israelitas, tal como Dios se lo había mandado. Los jefes enviados fueron Samúa de la tribu de Rubén, Safat de la tribu de Simeón,
Caleb de la tribu de Judá, Igal de la tribu de Isaacar, Oseas de la tribu de Efraín, Palti de la tribu de Benjamín, Gadiel de la tribu de Zabulón, Gadí de la tribu de Manasés, Amiel de la tribu de Dan, Setur de la tribu de Aser, Nabbi de la tribu de Neftalí y Jeuel de la tribu de Gad. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Luego Moisés envió a los jefes de los israelitas a explorar el territorio de Canaán y les dijo: vayan por el desierto hasta llegar a las montañas. Fíjense en el país y en la gente que allí vive, si es gente fuerte o débil, y si son muchos o pocos. Fíjense también cómo han construido sus ciudades, y si son fuertes o frágiles, como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno y da muchos frutos, o si es malo y sin frutos. No sean miedosos y traigan algo de allá, algo de lo que la tierra produce. Comenzaba la cosecha de las primeras uvas, y cuando los jefes de los israelitas fueron a explorar la región, empezaron por el sur, por el desierto de Sin, y de allí se fueron hasta Rehob, que está cerca de Amat. Entraron por el desierto y llegaron hasta Hebrón. Esta ciudad había sido construida 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Los israelitas vieron que en Hebrón vivía Aimán, Sesai y Talmai, que eran descendientes del gigante Anac. Cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y tan pesado que tuvieron que cargarlo entre dos con una vara. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron el nombre de Escol, que significa racimo. Después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cades, en el desierto de Padán. Allí le contaron a Moisés, a Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto, y les mostraron los frutos que habían traído de ese territorio. Y le dijeron a Moisés: fuimos al territorio a donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira estos frutos que se dan allá. Lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Y hasta vimos a los descendientes del gigante Anac. En el desierto viven los amalecitas, en las montañas viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó que callasen y les dijo: vamos a conquistar esa tierra, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciéndole que el territorio era malo. No lo hagan, les decían. No podemos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además, es un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se la tragara la tierra. Aquella noche, todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto.
¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Y se decían unos a otros: vamos a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas, y también se rasgaron las ropas de dolor Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país. Les dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama. Dios nos ama y nos ayudará a entrar en Él y nos los dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien les cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. No tengan miedo. Y ya usted se puede haber dado cuenta y usted puede estar diciendo: wow, la pastora hoy leyó casi los 2 capítulos. Pues sí. Y el resto del capítulo 14 se lo dejo de asignación. Pero hoy estamos hablando de la serie, ¿verdad? Hemos iniciado esta serie de estudios, Ama a Dios. Y dentro de ese amor a Dios, estudiamos la semana pasada parte del libro de la ley, donde establece: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y parte de ese amor a Dios, es ese amor a Dios lo que nos va a ayudar a nosotros y a nosotras a poder caminar por la gracia de Dios. No importa la situación, la adversidad, el diagnóstico, la circunstancia que podamos estar atravesando, vamos a caminar bajo la gracia de nuestro Dios, porque amamos a Dios. Fíjese que en esta noche estamos hablando de algo que yo llamo 2 tipazos, 2 hombres valerosos del Señor. Ya hemos visto parte de esa revelación de Dios a Moisés en el primer estudio bíblico que tuvimos. Ya este es el tercero. Y hoy vamos a ver esa vida de Caleb y de Josué. ¿Cómo es que Caleb y Josué dieron testimonio en medio de la adversidad de lo que es amar a Dios? Y cómo ese testimonio de Caleb y de Josué nos ayuda a nosotros y a nosotras a reenfocarnos en este tiempo y seguir amando a Dios para caminar bajo su gracia. Al estudiar a estos dos hombres de Dios que amaron a Dios con todas sus fuerzas y que le obedecieron, porque si usted recuerda el estudio de la semana pasada, amar a Dios requiere amor y obediencia para que te vaya bien, para que vivas bien, para que seas pleno en la presencia del Señor, pleno en tu vida diaria. Así que Josué y Caleb amaban a Dios con todas las fuerzas de su ser. Josué y Caleb fueron hombres que salieron de Egipto junto con Moisés. Josué era muy joven cuando salió de Egipto y en esta travesía ya han pasado 40 años. Así que a lo largo del desierto, Josué alcanzó a tener un liderato y una vida, un testimonio con reconocimiento delante del pueblo. Este pueblo que salió de Egipto era un pueblo grande y por eso Moisés decía: este tu pueblo, Dios es grande,
Eran millones de personas que habían salido de Egipto, y dentro de millones de personas se destaca Josué y se destaca Caleb como hombres que amaron a Dios con todas las fuerzas de su ser, con todas las fuerzas de su corazón y con toda la intención de su mente. Fíjese que cuando nosotros leemos en Números 13, verso 16, nos dice que antes del 16, el 6 y el 8 nos va diciendo que ellos fueron escogidos entre los 12 espías que Moisés indicó para entrar a la tierra de provisión, para entrar a esa tierra que fluye leche y miel, para que hicieran un reconocimiento de la tierra. Y fíjese cómo en el momento que regresaron para dar el informe, cada espía había dado un informe. El informe, cuando usted lee el informe de 10 espías, es bastante similar al informe de Caleb y de Josué. El asunto aquí está en la interpretación. Los hechos son los mismos, pero la interpretación de cada informe es diferente. 10 espías interpretaron las situaciones de una manera y Josué y Caleb las interpretaron de otra, porque en el corazón de Josué y en el corazón de Caleb había visión y gratitud, había amor y obediencia, había fe y confianza, había esperanza y gozo en la presencia del Señor. Fíjese en el envío, los primeros versos que nos habla de cómo fue ese envío. Hay un indicativo aquí, y fíjese que esto no es un invento de Moisés. Dice que Dios le dijo a Moisés: envía algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar. Que vaya un jefe, un príncipe de cada tribu. Así que Moisés envió desde el desierto de Parán a los 12 jefes de los israelitas, tal como Dios se lo había mandado. Y luego los versos del 4 al 15 nos da la lista de esos 12 que fueron escogidos para entrar y reconocer, explorar aquella tierra. Y dice exactamente que de la tribu de Efraín enviaron a Oseas, hijo de Num. Y en el verso 6 dice que enviaron a Caleb de la tribu de Judá. Y nos explica más adelante los versos del 16 al 17 que el nombre de Josué no era Josué, que era Oseas, pero que fue cambiado por Moisés a Josué. Así que fíjese usted que es Dios quien pide que vaya este grupo, un jefe, un príncipe de cada tribu, para hacer el reconocimiento de esta tierra, porque al fin y al cabo esta era la tierra que Dios le iba a dar a su pueblo, y enviar un príncipe, un jefe de cada tribu indicaba que el pueblo completo habría de poseer la tierra que Dios había prometido para bendición, para salvación, para estabilidad de su pueblo. Reconocer la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el móvil de reconocer la tierra? ¿Por miedo? ¿Por inseguridad? Mire, mi hermano y mi hermana, yo afirmo absolutamente no. Dios no tenía miedo, Dios no tenía inseguridad, Dios
estaba seguro que esta era la tierra que le había prometido a su pueblo. Dios estaba seguro que esta tierra sería de bendición y salvación para su pueblo. Dios no iba a sacar al pueblo de una terrible situación de esclavitud para una situación peor. Dios siempre lleva a su pueblo de situaciones críticas, de situaciones difíciles, de situaciones adversas, al lugar de la bendición y al remanso del poder de Dios sobre la vida de su pueblo. Alabado sea su nombre. Mire, mi hermano y mi hermana, Dios no prepara maldiciones para su pueblo, porque es un Dios de amor, y el Dios de amor y de misericordia bendice a su pueblo hasta que sobreabunda. Bendice a su pueblo hasta que sobreabunda. Dios había prometido esa tierra, y lo que Dios promete, siempre que es un absoluto, siempre lo cumple. Lo que Dios te ha prometido, siempre lo va a cumplir. La promesa de Dios no llega cuando nosotros queremos, cuando nosotros nos imponemos o cuando nosotros establecemos una fecha. La promesa de Dios se cumple en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, del que hablamos este pasado domingo. El tiempo de Dios siempre es perfecto, y Dios siempre llega con su oportuno socorro en el oportuno momento. Dios nunca se tarda, nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Lo que sucede es que nuestra interpretación de las cosas es distinta, pero Dios siempre llega a tiempo. Y fíjense que cada uno de los jefes de las tribus los que fueron seleccionados, fueron a hacer aquel reconocimiento de la tierra, aquel reconocimiento, porque Dios le estaba dando el privilegio de ver, de tener la visión de su gracia antes de que su pueblo pusiera los pies en aquella tierra. Dios le permitió el privilegio a estos 12 jefes de poder ver con sus propios ojos lo que tanto Dios había dicho que haría con su pueblo. Fíjese que estos 12 tenían el privilegio de las primicias de un sueño realizado, de impartir ánimo y entusiasmo a su pueblo por lo que iban a ver, de testificar acerca de la gran bendición de Dios en la vida del pueblo. Y ellos tenían en ese reconocimiento, un poder que a veces desconocemos. Y es que ellos tenían el poder de poder dar ánimo al pueblo para que entraran con fuerza a asir, a tomar la bendición de Dios de manera extraordinaria. Al entrar a la tierra, fíjese bien en el informe que resalta, al entrar a aquel lugar por el área sur, entraron y resaltan que vieron a los descendientes de un gigante de nombre Anac. Los descendientes de Anac eran grandes. Fíjense después en el informe como ellos dicen, mira, eran tan grandes esos gigantes que nosotros parecíamos grillos al lado de ellos. ¿Usted cree? ¿Usted cree eso? Mire, yo viví en Carolina un tiempo
aquí en un pueblo, una ciudad de Puerto Rico, para aquellos que nos ven de otros países, que se llama Carolina. Y allí fui pastora, y por ahí está mi hermano Domingo, que está allí en Carolina. Y está un museo del gigante de Carolina, el hombre más alto en aquel tiempo en Puerto Rico. Y mire, era grande. Pero yo fui allí, yo no parecía un grillo al lado ¿verdad?, de la imagen que todavía se levanta de cómo era el gigante de Carolina. Y por más grande que haya sido un gigante, un ser humano no va a parecer un grillo al lado de un gigante. Pero esto es una cuestión de visión y de perspectiva. Usted va a querer ver lo que usted quiera ver, aunque no sea real. Y lo primero que resaltan es que estaban allí esos gigantes, descendientes de Anak, que es algo tan temible para ellos que se veían diminutos al lado de esos gigantes. Pero fíjense los versos 23 y 24 del capítulo 13, versos que a mí me encantan, porque dice que cuando ellos llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y tan pesado que tuvieron que cargarlo entre dos con una vara. Y yo imaginaba así como cuando hay un lechón asado, ¿verdad?, la vara. El racimo era tan grande que hubo que cargarlo con una vara entre dos. Imagínense ese racimo de uvas, ¿cómo era? Algo demasiado sobrenatural. También habían granadas, higos. Y el racimo de uvas fue tan impactante que ellos le pusieron por nombre a aquel arroyo Escol, que significa racimo. Estuvieron allí por 40 días, que es un tiempo bastante prolongado para poder recorrer toda la tierra y poder ver lo que Dios había preparado para ellos. Fíjese, 40 días para poder recorrer toda aquella tierra y ver todo lo que Dios había preparado para ellos. Del verso 25 en adelante viene el informe negativo, porque hay dos informes. Hay un informe negativo y un informe positivo. Fíjense que el informe negativo destaca ambos informes lo mismo. Los datos y los hechos son los mismos. La interpretación es distinta. En primer lugar, destaca que la tierra es fértil. Mostraron los frutos que trajeron de ese territorio. Yo me imagino ellos con el pecho inflado, con ese racimo de uva que ellos no sembraron, pero las cultivaron, ¿verdad? Así que ellos hablaron de que aquella tierra era fértil y que producía alimento en abundancia. ¿Se acuerdan? La tierra que fluye leche y miel. La tierra que fructifica abundantemente. Sin embargo, luego de decir esto, dijeron, versos 28 y 29, lo malo es que la gente que vive allá es muy fuerte. Hasta vimos a los descendientes de Anak. Fíjense que el asunto no estaba en los hechos, lo vuelvo a repetir, sino en la falta de fe. Era cierto que estaban los descendientes de Anak, era muy cierto que estaban los descendientes del gigante. Y era cierto que las ciudades estaban amuralladas, protegidas. También era cierto que los habitantes de aquella tierra estaban bien preparados y protegidos, y era gente fuerte. Todo eso era cierto. Sin embargo, la actitud de estos 10 era distinta. El miedo se apoderó de ellos tan pronto vieron los gigantes y resaltaron las ciudades de sus enemigos y no tomaron el tiempo ni siquiera una frase para mencionar a Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, el acompañamiento de Dios, la gracia de Dios. Fíjese
en el Evangelio de Marcos, ahí la sanidad de un ciego. Y el ciego no se sana en la primera. Jesús hace un milagro en su vida y el ciego no se sana. Y Jesús le dice, pero ¿qué es lo que tú ves? Y él le dice, yo veo a los hombres que parecen árboles gigantes. Y también recordé en la lectura del Quijote. El Quijote veía los molinos como si fueran gigantes que lo iban a atacar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros y nosotras vemos las situaciones, los problemas, la adversidad como gigantes hacia los cuales no tenemos el poder de vencer. Y ciertamente quizás usted y yo y tampoco los israelitas podían vencer gigantes, pero el Dios en quien ellos creyeron y en el que usted y yo hemos creído es más grande que cualquier problema, que cualquier gigante, que cualquier adversidad, que cualquier momento de dificultad, que cualquier cosa que quiera impedir nuestra fe. Ellos en ningún momento reconocieron la presencia de Dios en medio de sus vidas. Aquí viene un segundo informe, y es el que ofrece Caleb y Josué, pero con una interpretación correcta. Fíjese que en el verso 30 de este capítulo 13 de Números, la gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó que se callasen y les dijo, vamos a conquistar esa tierra con autoridad, con firmeza, con confianza, con fe. Vamos a conquistar esa tierra. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Y por qué lo podían hacer? Pues mire, la respuesta está más adelante en el capítulo 14. En el capítulo 14 dice que Josué y Caleb dijeron, el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimento. Dios nos ama. Dios nos ama y nos ayudará a entrar en Él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive allí. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide y nosotros en cambio contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. ¡Qué valentía! ¡Qué arrojo! ¡Qué esperanza! ¡Qué confianza absoluta en el amor, el poder de Dios sobre sus vidas! Fíjese que Caleb y Josué dan un informe con los mismos hechos. La tierra es fértil, hay abundancia, sí hay murallas de protección y sí la gente es fuerte, pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Tenemos el amor de Dios, tenemos la bendición de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos el poder de Dios. Dios nos ama y Dios nos cuida. Y fíjese que ellos hacen una aclaración. Es que vamos a tomar esa tierra, porque esa es la tierra que Dios nos dijo que nos iba a dar. Eso es fe. El domingo pasado, mi amado hermano y mi amada hermana, yo dije una expresión que quiero afirmar en esta noche nuevamente. Se necesita creer para poder ver. Se necesita creer para poder ver. Usted ha escuchado ver para creer, ¿verdad? Pero se necesita creer para poder ver. Porque a través de los ojos de la fe es que podemos tener la visión del propósito de Dios en medio de nuestras vidas. Lamentablemente el pueblo creyó el informe de la mayoría.
aquella mayoría que le faltó fe, aquella mayoría que tenía incredulidad, aquella mayoría que no supo amar y obedecer a Dios. El pueblo se rehusó a entrar. Y es triste el verso 4 del capítulo 14. Muy triste, muy lamentable. Porque querían elegir otro líder para que los regresara a Egipto. Después de 40 años, con la bendición en la puerta, con la bendición al alcance de dar un paso, querían regresar hacia atrás. De ahí el cántico, que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él preparó, la tierra que Él prometió. Mire, mi amado hermano y mi amada hermana, ¿cuántas veces tenemos la bendición en la puerta de la casa, a un paso de la bendición, y decidimos regresar hacia atrás? Fíjese que Josué y Caleb demostraron confianza, mucha fe, y con sus palabras testificaban sus acciones. Dios está con nosotros, Dios nos cuida, Dios nos ama, estamos caminando bajo su gracia, continuemos caminando bajo la gracia y el poder de Dios. Caleb y Josué amaron a Dios de una forma tan extraordinaria, que tenían la visión correcta, que estaban dirigidos hacia la meta de lo que Dios había preparado para ellos y para su pueblo. Eran minoría, pero estaban seguros del amor de Dios, estaban seguros de que aquello fue lo que Dios preparó, la tierra fértil que producía en abundancia. Y mire si estaban seguros, que levantan su voz y le dicen al pueblo: miren, nosotros contamos con la ayuda de nuestro Dios, no tengan miedo, vamos a conquistar esa tierra, podemos hacerlo. Caleb y Josué no estaban dando un curso de motivación 101. Caleb y Josué no estaban allí para ganarse los aplausos de la gente. Caleb y Josué estaban allí porque verdaderamente ellos amaban a Dios y habían creído lo que Dios había prometido. Caleb y Josué estaban allí para enseñar al pueblo con su testimonio lo que es amar a Dios y obedecer el mandato de Dios. Dios les dijo: entren y reconozcan la tierra que ustedes van a poseer. Y ellos fueron y entraron y se afirmaron en que iban a poseer la tierra que Dios había preparado. Fue el amor hacia Dios lo que le otorgó a Josué y a Caleb confianza y fe, esperanza en lo que Dios había prometido que se iba a cumplir. Pero sobre todas las cosas fue lo que le dio visión en medio de la adversidad, para demostrar que Dios estaba por encima de todas las cosas. Hoy en día, mis amados hermanos y hermanas, perdemos la visión, perdemos la perspectiva por lo que otro pueda decir. No es lo que otro pueda decir, es lo que Dios ya nos ha dicho. No es lo que otro pueda decir, es lo que Dios ya nos ha dicho. Dios ha tenido promesas para nuestra vida y todas se cumplirán. Cuando amamos a Dios y le servimos en obediencia, nosotros vemos el resultado de esa obediencia y de esa fe, que es visión para continuar en la vida. No importa el momento de adversidad que vivamos, tengamos la certeza y la seguridad que tuvieron Caleb y Josué.
El Dios nuestro está con nosotros. Él nos cuida. Él nos va a ayudar a vencer. Él nos dará la salida en el momento de dificultad y testificaremos de su amor y de su gracia. En el momento que otro da un informe negativo por falta de visión, usted aférrese a la fe y diga lo que la fe le dice que diga, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que Dios lo hará aun cuando no lo vea, pero testificaré cuando llegue esa promesa de lo que Dios ha hecho. Fueron bien ágiles para recibir el gran racimo de uvas, el gigante racimo de uvas. Pero cuando vieron a los gigantes que ellos pensaron que no podían vencer, se echaron hacia atrás. La fe nos ayuda a movernos hacia adelante, no importa el gigante que se presente, porque el Dios en quien hemos creído nos conduce con gracia y con amor. Hay situaciones que han advenido a cada una de nuestras vidas. No nos rindamos y no tengamos la visión corta. Pidamos a Dios que amplíe nuestra visión para que podamos ver lo que Él quiere que veamos y no lo que el mundo se empeña e insiste en que nosotros miremos. Dios está de nuestro lado. Hoy reafirmamos esa lección a través de la vida de Josué y de Caleb. No importa todo lo malo que podamos estar viviendo, Dios está de nuestro lado. Juan Wesley diría, lo mejor de todo lo que nos está pasando es que Dios está con nosotros. Oremos en esta hora. Padre, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por la enseñanza que tú provees a nuestra vida. Mira a mis hermanos y hermanas que probablemente están pasando por grandes momentos de adversidad. Señor, no permita que se rindan ante la adversidad. No permita, Señor, que se rindan. Hablábamos de la sanidad del ciego, que veía borrosamente y veía a los hombres como árboles grandes, gigantes. Y tú tuviste que obrar nuevamente en su vida para que pudiera ver con claridad. Permite que el estudio de esta palabra sea como ese obrar tuyo en nuestra vida, para que podamos, Señor, tener esa fe que nos ayude a tener esa visión, esa claridad en nuestra vida y en nuestra mente. Gracias por Josué, gracias por Caleb, por el testimonio de vida que a lo largo de los años, de los siglos, siguen dando para cada uno y cada una de nosotras, Señor. Que podamos ser como ellos, Dios, y tener la visión correcta y afirmar, tomemos la promesa, tomemos la promesa, tomemos la tierra, porque Dios fue quien nos prometió que nos daría. No tengamos miedo, sigamos adelante, porque lo mejor de todo es que tú sigues con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos caminar por tu gracia. Permite que cada día podamos amarte más y abrazar más la fe y seguirte y servirte en obediencia, sabiendo, Señor, que tú siempre peleas la batalla junto a nuestra vida. Gracias te damos en esta hora. Si hay algún hermano que está en adversidad, en enfermedad, en momento de quebranto, extiende tu mano sobre su vida y haz el milagro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este compartir hermoso y te pedimos tu bendición en esta hora, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. Yo les espero este próximo jueves en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Envíe sus peticiones con tiempo
para que podamos orar al Señor y presentarlas delante de su presencia. Agradezco su fiel sintonía en esta hora. Gracias, gracias por acompañarme en este estudio de la palabra y saborear la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Continuaremos esta jornada, esta serie de estudios. Ama a Dios para que puedas seguir caminando bajo su gracia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos volveremos a encontrar.